buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en el Club de Lectura. Y hoy tenemos con nosotros a Dani Blázquez con su libro Hazle un hueco al dolor. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por tenerte aquí para poder hablar de ti y de tu libro. ¿Qué Gracias tal? por venir. Muchas gracias a ti. Pues nada, como siempre, antes de hablar del libro, pues quiero pues, que te presentes quién es Dani, ¿vale? A qué te dedicas y que, bueno, que nos cuentes un poquito qué es lo que haces. Mm. Bueno, pues soy psicólogo, especialista en duelo. La mayoría de mis pacientes vienen por este tema, aunque trato temas más diversos y más amplios. Tengo mi propia consulta, soy autónomo y tengo mi propio equipo de psicólogas. Hago terapia online, hago terapia presencial y acompaño a personas que tienen algún malestar para poder resolverlo y poder armarse de estrategias para afrontar la vida, ¿no? Y en paralelo, como soy bastante inquieto y me gusta mucho el mundo de la comunicación y además tengo una experiencia amplia en la comunicación porque mientras estudiaba trabajaba en medios y tal, pues siempre estoy liado con algo. Ahora, por ejemplo, pues tengo mi podcast de psicología que se llama No Tengo Diván. He estado con un podcast de entretenimiento en Podimo que se llama Grupete de Noche. Mañana estreno en Madrid una serie de shows en directo que es un poco el spin-off de ese podcast con amigos. Y bueno, siempre estoy tratando de hacer cosas diferentes, de oxigenarme también del trabajo terapéutico, que a veces pues es duro tener que sostener ciertas cosas y tal. Y ese soy yo. Ujú. Y también eres escritor. Sí, bueno, es que no estoy acostumbrado a decirlo, pero es verdad que desde hace unos meses, desde octubre, pues sí se puede considerar que he puesto mi granito de arena. He hecho una ya de esas tres cosas que dicen que hay que hacer en la vida, pues llevo un par porque lo del árbol pues también está por ahí plantado. Y desde hace un tiempo pues sí, he escrito este libro sobre duelo para, bueno, reflejar ahí un poco pues el trabajo que hago con los pacientes, pues poderlo contar al mundo y que sea una aproximación ligera, tierna, esperanzadora de cómo es convivir con el duelo y de cómo podemos convivir mejor con el duelo. Ujú. La inquietud de escribir ha sido como reciente o ya la tenías desde siempre, desde pequeñito. Pues es verdad que desde siempre, de hecho, me encantaba escribir ficción y desde muy pequeño además. ¿Sabes lo que hacía de pequeño? Transformaba, o sea, yo leía cuentos infantiles o libros infantiles, Los Cinco y todas estas, ¿no? Estas series de libros de cuando eres pequeñito. Y lo que hacía es, después de pasarme un rato leyendo, me iba al ordenador y reescribía el libro. O sea, reescribía las tramas con los mismos personajes y más o menos la misma estructura, pero lo reescribía a mi manera, ¿no? Y me encantaba, la verdad. Y luego, pues eso, colaborando en medios de comunicación, la mayoría han sido por escrito, en periódicos digitales y tal. Entonces, siempre me ha gustado mucho toda esa parte de la comunicación. Lo que pasa es que esta oportunidad apareció, es de estas cosas que tú las deseas y de repente aparecen. Porque justo unas semanas antes de que me llegara la propuesta del libro por parte de la editorial, que fue un encargo directamente, yo ya barruntaba un poco esta idea de escribir algo sobre duelo porque me sentía cómodo en el formato y era una manera más de poder seguir divulgando y bueno, me saltaba esta parte que también divulgo en redes, me gusta crear contenido en redes de psicología, etcétera, ¿no? Y apareció así, de repente, unas semanas más tarde, pues apareció la oportunidad y yo pensé, pues estupendo, porque llevaba un tiempito deseando hacer justo esto que me estás proponiendo, así que vayamos a hacerlo. Ujú. Pues perfecto, y entonces surgió el libro. Hazle un hueco al dolor, cómo convivir con la pérdida y transitar el duelo. El título, ya nos has dicho que, bueno, eres experto en dolor, ¿no? En duelo, pero elegir este título y el subtítulo, por algún motivo. Bueno, pues hacerle un hueco al dolor es una idea.
sobre la que yo trabajo a menudo y antes de hacer este libro también. Y de hecho, en la primera reunión con la editora, cuando ella me propone hacerlo, yo le digo, increíble, nos hemos cruzado en el camino en el mejor momento porque yo también quería hacer algo así." Le cuento esta idea, le cuento que la forma en la que yo acompaño en el duelo es con esta perspectiva de hacerle un hueco al dolor, que es la forma saludable de convivir con el duelo, porque estamos acostumbrados a identificar un malestar emocional y desarrollar una estrategia para eliminar el malestar emocional, ¿no? Y es verdad que en el duelo en concreto, en la experiencia de duelo, no siempre el objetivo va a ser eliminar el malestar, sino que en la mayoría de ocasiones va a ser encontrar la manera de convivir con eso y de hacerle un espacio en mi vida para que no moleste demasiado, para que no sea muy incapacitante. Entonces, viene de ahí, viene de esta idea. De hecho, yo se lo estaba contando así como pues esta idea general y recuerdo ver a Alba, la editora, tomar nota y decir, esto de hacerle un hueco al dolor me ha encantado, me suena a título ya. O sea, ni siquiera habíamos hablado de nada más, fue en una primera reunión, pero ya estaba decidido desde el principio porque realmente es muy revelador. Aunque he de decirte que luego fue todo un debate porque a nivel comercial no es un título atractivo. O sea, le estás invitando a la gente. Fíjate, este tipo de libros normalmente son todo lo contrario. Es como cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿sabes? Claro. Quiero decir, que va un todo en esa línea, ¿no? Y de repente yo llego y pongo en una librería oye, ¿qué tal si le hacemos espacio al malestar? Pues era un poco conflictivo y lo estuvimos discutiendo y valorando y tal, pero la idea siento que es muy poderosa. O sea, el concepto creo que es muy poderoso y merece la pena. Ujú. A ver, yo cuando lo vi en redes sociales, la verdad que, bueno, me chocó el título y pensé, es verdad, ¿por qué no le hacemos un hueco al dolor? ¿Vale? Entonces, bueno, de ahí que contactara contigo, ¿no? Porque ya simplemente el ver el título, pues para mí fue como impactante, ¿no? Mm. Eh, a ver, en tu libro nos hablas sobre el duelo, ¿vale? Nos defines, bueno, porque creo que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de duelo parece que sea, pues eso, una pérdida de un ser querido, pero bueno, tenemos otras pérdidas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. ¿Nos defines un poquito qué es el duelo? Mm. A mí me gusta definirlo como el proceso emocional que me permite elaborar una pérdida del tipo que sea. Efectivamente, una pérdida de una persona por fallecimiento es el duelo por excelencia, el que todo el mundo conoce y con el que todo el mundo se identifica, pero hay otros muchos tipos de pérdida, ¿no? De hecho, cualquier pérdida que suponga un reajuste de mis expectativas y con la que me una cierto vínculo del tipo que sea, ya puede formar, ya puede construir lo que lo que conocemos como un duelo, ¿no? Ya puede promover esa experiencia emocional de duelo, ¿no? Me gusta darle una connotación necesaria y saludable a este proceso, por eso también muchas veces lo defino como es todo eso que me permite, perdón, todo lo que debo sentir para permitirme elaborar la pérdida, ¿no? Todo lo que me toca, todo lo que me corresponde sentir y experimentar para poder integrar una pérdida en mi vida. Entonces, desde esa perspectiva, pues ya siento que es un cambio de paradigma importante, porque muchas veces el duelo se ha entendido como el dolor por una pérdida del que necesito recuperarme y ahora de repente yo vengo a contarte que no, que es el dolor que te permite recuperarte, ¿no? Es eso, es sentir, ¿no? Porque nos da a veces ese miedo, ¿no? Y que además, lo que dices, ¿no? De la pérdida, el vínculo. Yo me acuerdo, pues, de perder, cuando falleció mi madre, de perder, bueno, se me rompió un llavero que me había regalado ella y para mí fue como, no sé, o sea, fue una gran pérdida, ¿vale? Y quizás en ese momento pues no le dejé hueco al dolor, ¿vale? Porque fue como, no sé, como si se me hubiera roto el alma.
¿vale? Mm. El vínculo es muy importante, ¿no? En según que, bueno, a ver si es un, por supuesto, si es un ser querido, pero en cualquier otro objeto o pues pérdida del trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Ujú, Total, total. Pérdida del trabajo, pérdida de una mascota, que también es un ser querido, alguien de la familia. eh, Incluso, bueno, hay otros como más típicos, una ruptura sentimental, incluso mudarnos, ¿no? Cambiar de lugar, el duelo migratorio. Pero luego hay otros duelos más escondidos, como por ejemplo el duelo por la pérdida de la propia identidad, ¿no? Cuando de repente el rol que estábamos teniendo en un ambiente, en un sistema, de repente cambia, ¿no? Cuando imagínate el perder a un hermano, ¿no? Tienes el duelo de la pérdida por el hermano, pero también tienes el duelo por la pérdida del rol de hermano. Ya no eres hermano de, ¿no? Lo sigues siendo, pero ya en tu vida no se materializa ese rol, ¿no? O el duelo por la pérdida de objetivos, de sueños, ¿no? La renuncia a sueños. Cuando luchamos por algo y de repente necesitamos decir, bueno, pues a lo mejor aquí ya no hay más que hacer y tengo que armar otro tipo de vida. Entonces ahí también hay un duelo, claro. ujú, por supuesto. En tu libro hay una frase que a ti también te impactó cuando lo viste en su momento y a mí también, es el crecer, es aprender a despedirse, ¿vale? Claro, desde pequeños deberíamos haber aprendido, ¿no? A despedirnos, ¿no? De todas esas cosas que, bueno, que vamos perdiendo, ¿no? Lo que dices tú, que no es que perdamos un ser querido, sino que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. Vamos perdiendo todo el rato, porque incluso las propias etapas vitales se pierden y hay que despedirse de ellas, ¿no? Pues de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia hasta la adultez juvenil o joven, o no sé cómo definirla, y luego la adultez más madura, la tercera edad, o sea, incluso en las propias etapas vitales, ya desde ahí el propio crecimiento ya supone pérdidas constantes, ¿no? Y cambiamos de trabajo, cambiamos de colegio, cambiamos de amigos, de parejas, de casa. Estamos todo el rato perdiendo y enfrentándonos a cambios vitales con mayor o menor importancia o con mayor o menor peso. Y ahí se da lo que yo defino como un patrón de cambio y adaptación constante o de pérdida y adaptación constante. Y esto me sirve para explicar que en realidad estamos muy preparados para enfrentarnos a eso. O sea, que no nos viene, no nos es algo desconocido en realidad, sino que desde el primer momento estamos diseñados para enfrentarnos a ese patrón de cambio y adaptación o de pérdida de adaptación, ¿no? Y eso es una manera también de contarle a la gente que, bueno, de hacerle perder el miedo a la gente por un proceso de duelo, porque realmente estamos diseñados para poder enfrentarnos a eso. Ujú, efectivamente. Sí, pero yo creo que es eso, que no nos paramos, ¿no? A ver estas pequeñas pérdidas que vamos teniendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida. En el libro nos hablas de, bueno, de muchos conceptos que a mí me han, bueno, pues sí que me han hecho pensar, ¿no? Y uno de ellos es el validar el duelo, ¿vale? ¿Nos explicas un poquito, sin hacernos gran spoiler del libro, pero cómo puedo validar el duelo? Pues fíjate, validar, yo siento que es el tratamiento de base para cualquier malestar emocional en consulta. O sea, diría que es una de las habilidades terapéuticas o destrezas terapéuticas más importantes que tiene que tener un psicólogo o una psicóloga. Em, y consiste básicamente en dar permiso y dar espacio al otro para sentir aquello que sienta, ¿no? O para pensar aquello que piensa incluso para hacer aquello que hace, incluso aunque no nos parezca bien o nos parezca acertado o incluso no nos parezca funcional o no sea útil o creamos que no sea útil para él o para ella. Pero validar va de eso, de dar espacio y dar permiso para que suceda, porque seguramente si sucede es por algo, es porque explica algo a la persona, ¿no? Entonces, validar en el duelo pasa por validar emocionalmente a la persona que está procesando sus emociones y pasa por permitirle procesarlas de la forma en la que lo necesite, siempre dentro de unos márgenes
bueno, del sentido común, ¿no? Y de lo que es funcional o disfuncional para las personas, ¿no? Porque pues habrá quien de repente maneje un duelo de una forma muy autodestructiva, por ejemplo, ¿no? Consumiendo drogas o saliendo constantemente de fiesta o lo que sea. Entonces, ahí lo que estamos validando no sería la actitud disfuncional o la conducta que le pone en peligro, sino más bien la necesidad de hacer algo con su malestar, ¿no? Validamos esa parte de la necesidad y la trabajamos para poder validar otras emociones que a lo mejor son más molestas y para las que la persona no tiene recursos para canalizar o para sentir o para explorar. Y a través de esa validación, a través de abrir esa puerta a dar permiso para, es cuando permitimos que ese mecanismo de defensa, ese afrontamiento, se regule y sea más funcional. Entonces va todo bastante unido en realidad. Ujú. La idea es que eso, que sintamos, ¿no? Que sintamos en ese momento, pues lo que sea, esa pérdida que hemos tenido y que tú mismo dices que se puede soportar, ¿no? Que podemos soportar ese dolor, porque a veces no queremos sentir por miedo a que no voy a poder soportar el dolor. Mm. Y a mí me gusta siempre transmitir la idea, dos ideas principales. Una, que las emociones desagradables no surgen para siempre, o sea, no las sentimos para siempre, no están diseñadas para eso. Van a pasar, van a desaparecer y luego a lo mejor vuelven a aparecer o de otro modo, lo que sea, pero no vamos a estar sintiendo todo el rato lo mismo. Por tanto, eso ya es bastante liberador, recordarlo y conocerlo. Y lo segundo es que tendemos a autorregularnos y a estabilizarnos de una forma natural, incluso con las cosas buenas, quiero decir, incluso aunque nos toque la lotería mañana y eso nos haga muy felices, seguramente con el paso de los años o de los meses, volvamos a un estado emocional bastante estable, bastante estable, bastante normativo, digamos, ¿no? Em, si fuera una gráfica, ¿no? Si fuera una curva, pues iríamos de una curva alta hasta la de en medio, ¿no? Hasta en la que permanecemos habitualmente, ¿no? Entonces, saber estas dos cosas creo que nos da mucho más margen para poder permitirnos sentir, porque entonces ya no estamos en peligro, ya no estamos en peligro de vivir en el dolor siempre, ¿no? Ujú. Pero claro, tenemos, bueno, yo creo que tenemos miedo, ¿no? Y porque, a ver, sobre todo cuando hay una pérdida de un ser querido, o como decías tú, de una mascota, el pensar que no vamos a poder soportarlo, ¿vale? Y que bueno, que vamos a estar siempre así, tristes. Ujú. Ujú, Da miedo porque conecta con nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad está asociada con la debilidad, con la fragilidad, aunque no tiene que ver, ¿no? Pero socialmente está asociado con eso. Da miedo porque a veces es desconocido y da miedo porque es muy desagradable. Es que no vamos a andarnos con rodeos. Es que es una mierda sentirse mal y triste y que te duela una pérdida. Puede ser bastante horrible incluso. Pero ahí lo intuitivo es alejarnos de eso, lo contraintuitivo es hacerle un hueco al dolor y la gracia de todo esto es que la paradoja consiste precisamente en eso, en que haciéndole un hueco al dolor es como podemos transitar la pérdida y cómo podemos recuperarnos de un malestar o que no, o que deje de ser incapacitante. ujú. Porque, claro, sí que es verdad que la pena, sobre todo de un ser querido, la vamos a seguir pues llevando, ¿no? Ese hueco nos lo van a dejar, pero y a veces pensamos que, bueno, que quizás si soy feliz me voy a olvidar de esa persona. O que, bueno, o que voy a tener toda esa pena ya de por vida, ¿no? Ujú. Mm, Fíjate, esto que has dicho de olvidar a la persona o lo sucedido, a veces es un miedo que va en la dirección contraria. Es decir, como no quiero olvidarme de, entonces no puedo superar el duelo, ¿no? Y de repente, bueno, hay que contarle a la gente que no funciona así, que seguramente uno nunca se olvide de, que pueda vivir con ello y que pueda darle espacio también a otras cosas. No implica que me olvide de eso, que me olvide de la persona o que mi amor se pierda, ¿no? Por esa persona o por esa cosa que he perdido. Bueno, se transforma, igual que la transforma el tiempo, quiero decir, incluso si la persona
continuará con vida, es muy probable que mi vínculo con ella, mi amor por ella, también se transforme con el tiempo. Y eso no, bueno, nos puede dar miedo, pero que no vivimos pensando en eso constantemente, ¿no? Ujú, efectivamente. Claro, hay muchas creencias y muchos mitos, ¿no? Alrededor del duelo. Y bueno, tú en el libro nos cuentas varias, nos cuentas creencias y también el hecho de pues, que a veces, bueno, esas creencias pues, nos las creemos, ¿no? Aunque sabemos que no, cuando estamos bien sabemos que no son verdad, pero cuando estamos mal nos las creemos, ¿no? Y los mitos, ¿no? Que surgen alrededor de esto. ¿Nos puedes comentar alguno en concreto que se repita más, ¿no? Que los demás, por ejemplo? Bueno, este del que acabamos de hablar, del el miedo a olvidarnos de, es muy típico. Diría que también el tema de las fases, ¿no? El mito de las fases, que no se tienen por qué presentar siempre, las fases de duelo, no son secuenciales, o sea, no tienen por qué ir una detrás de otra, no tienen una duración determinada, no tienen por qué sentirse todas, incluso podemos no identificarnos con ninguna, ¿no? Esto de negación, enfado, negociación, tristeza y aceptación, bueno, pues sí que es verdad que en esas fases confluyen algunos elementos que son más o menos típicos en la mayoría de experiencias de duelo, pero no es nada rígido, ¿no? Em, Te diría que esos son los que más veo en consulta, esos miedos, sí. Y bueno, y el gran mito que gira, que la idea, el concepto de este libro gira en torno a ese gran mito, que es que hacerle hueco al dolor hace que no me recupere, ¿no? Cuando es al contrario. Ujú, vale. El tiempo también yo creo que es, a ver, lo suelo oír yo mucho, ¿no? El que ya ha pasado un tiempo y por lo tanto ya deberías estar mejor. Pero esto te lo dicen los amigos, te lo dice el médico, te lo dice, ¿vale? Entonces, claro, nos crea como un malestar, porque a lo mejor eso pensabas que estabas bien o que ibas más o menos estable y de repente pues te viene por las circunstancias, la época, cumpleaños, ¿no? Navidad, según qué, lo que has visto, olores o lo que sea, y vuelves otra vez como a caer, ¿no? Y además te parece que has caído más profundamente todavía, es Mm. la sensación. Yo creo que ahí hay dos puntos interesantes. Uno es que no hay tiempos en el duelo, al menos yo no trabajo con tiempos y lo digo siempre desde el principio. Clínicamente hablando, en los manuales de diagnósticos sí que se establecen tiempos porque se trabaja desde ese modelo biomédico, se trabaja así. O sea, si tengo que diagnosticarte un trastorno de duelo prolongado, necesito acotar qué es y qué no es. E incluso con esos intentos tampoco queda muy claro, tengo que decir, ¿eh? Hay un criterio interesante que es el tiempo, que es un año si sientes malestar de forma general, está especificado, ¿no? Qué tipo de malestar, ¿no? Pero si sientes ese tipo de malestar después de un año, entonces tenemos un duelo prolongado, tenemos un trastorno. Es un poco absurdo porque si lo sientes 11 meses, no. Si lo sientes 13, sí. Pero si lo que sientes en el mes 13 no es tanto como lo del mes 11, entonces sí o no, bueno, es absurdo, ¿no? Entonces no se trabaja yo no trabajo con duelos, para mí no, perdón, con duelos, con tiempos. Em, y luego el otro detalle interesante de esto es el tema de las fluctuaciones que tú mencionabas, ¿no? El que la recuperación no tiene por qué ser lineal, ¿no? Bueno, te he dicho no tiene por qué, por ser prudente, pero es que lo diría rotundamente, nunca es lineal, ¿no? Nos encontramos subidas y bajadas. Seguramente la tendencia sea hacia arriba, pero hay subidas y bajadas en ese camino. Y, y esas bajadas que tú mencionabas antes, cuando conectamos con un olor, con un recuerdo, con una imagen, bueno, las llamamos punzadas de duelo, que son esos recordatorios de que la pérdida está ahí, de que nos sigue doliendo, que son una muestra de lo que nos unía a lo perdido, ¿no? Si no me duele lo perdido es que aquello que me unía a eso no era realmente importante. Entonces, esa punzada de duelo nos viene a recordar eso. Oye, es un recordatorio de, escucha, que esta persona no está,
o este trabajo ya no lo tienes, y qué implica eso para ti, y qué cosas tienes que hacer para de ahora en adelante, para sobrevivir en esas circunstancias, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso es esa es la perspectiva funcional de la punzada de duelo. Ujú. Nos comentas que qué puedo hacer, ¿no? Tú en el libro nos das pues pequeños ejercicios para que, o bueno, pequeños grandes ejercicios para que vayamos haciendo, ¿no? Porque a veces es verdad que pensamos que el tiempo lo cura todo pero a ver, la persona tiene que poner de su parte. ¿Vale? ¿Nos puedes comentar algún pequeño ejercicio que pueda ya practicar nuestros oyentes? Bueno, depende un poco de la circunstancia vital de cada uno, de cada una, y de cómo le conecta, ¿no? A él o a ella cada ejercicio. Em, es verdad que propongo algunos, son bastante basiquitos, quiero decir que no son grandes secretos para recuperarnos del duelo, ni mucho menos, pero pueden ayudar, pueden contribuir a mejorar un poquito el malestar. Uno es el famoso diario de duelo, que es muy típico, y permite ir registrando en un diario un poco la evolución, ¿no? Cómo me voy sintiendo, los pensamientos y los recuerdos que tengo asociados a la pérdida, qué me hace sentir, qué cosas estoy haciendo que me ayudan o qué cosas me están obstaculizando el camino, ¿no? En fin, es un poco llevar, no hay ninguna orientación precisa sobre el diario de duelo. Es más bien dar espacio para que la gente pueda volcar por escrito un desahogo, una canalización de las emociones y que le permita regularse, ¿no? La caja de los recuerdos, por ejemplo, es una tarea muy bonita que consiste básicamente en materializar de forma tangible ese hacerle un hueco al dolor, ¿no? Colocar en una caja elementos que nos recuerden a lo perdido, dejarlo en un lugar y cuando conectemos con esa pérdida, utilizar la caja como elemento que traigo me pongo a observar, me ayuda a transitar esas emociones y que además también puedo dejar colocada en un sitio, ¿no? Es como, bueno, mi dolor tiene que ver con esto y esto está aquí puesto y puedo volver a él cuando quiera, pero no me incapacita porque no lo tengo delante, encima de mi camino, ¿no? O luego está el famoso, la famosa carta de despedida, ¿no? Que es básicamente un ejercicio para despedirnos de aquello que está perdido, tanto en positivo como en negativo, si es que lo que sentimos es algo negativo, no pasa nada. Y consiste básicamente en escribir pues, una carta de despedida, en poder poner sobre papel aquello que nos queda por decir o lo que nos hace sentir eso que hemos perdido y dejarlo reflejado, ¿no? Puede parecer una tontería, puede parecer que no, bueno, ¿para qué si no le va a llegar o no es una persona lo que he perdido? Entonces, ¿para qué escribir? ¿Para qué despedirme, no? Cuando en realidad es más un proceso interno. Lo que pasa es que lo hacemos a través del folio y el boli para materializarlo de alguna manera, pero es un proceso interno en el que yo transito esa despedida, ¿no? La construyo de alguna manera. Podemos aprovechar, ¿no? En esa carta a decir aquello que no hemos dicho o que tenemos esa culpa, ¿no? De no haberlo dicho o incluso si nos hemos peleado, ¿no? Con esa persona o teníamos alguna cosa, pues el poder exteriorizarlo, ¿no? Podemos aprovechar ese diario o esa carta para poder ponerlo, ¿no? Ahí. Total, total. Es un espacio muy abierto a que la gente lo utilice como quiera y como necesita. El diario aconsejas que, bueno, tenerlo ahí como, porque a ver, como no es lineal y a lo mejor a lo largo del tiempo, pues bueno, tenemos esas punzadas o pequeñas recaídas para seguir escribiendo o puede hacernos que se nos cronifique en cierto modo el duelo, ¿no? No, para nada, para nada. Yo creo que es una herramienta que puede ser útil siempre. La escritura terapéutica en general es útil
siempre. Y de hecho la recomendamos mucho en diferentes tipos de malestares, en diferentes tipos de momentos vitales, porque permite ordenar los pensamientos, regularnos emocionalmente, tomar mejores decisiones, también recoger, llevar un registro de aquello que nos pasa, que a veces se nos nubla un poco. Pues eso que pensamos, eso que sentimos y nos permite también ponerlo en orden. O sea que la escritura terapéutica siempre me gusta, siempre va a ser positiva. Ujú. Hemos hablado de los mitos, las creencias, pues por ejemplo, ¿no? Que siempre pensamos, ¿no? Que qué injusto es la muerte de un ser querido y siempre pensamos, aunque no queramos el mal de los demás, pero dices, ay, no le podía haber pasado a fulanito que es mala persona, con lo buena persona que es mi marido, mi pareja, quien sea, ¿no? Mis padres. Claro, ese sentimiento, ¿no? de injusticia, de esas creencias que nos han ido arraigando, ¿cómo podemos, en cierto modo, porque a ver, sabemos que no son verdad, pero nos las creemos, ¿no? Lo que te he dicho al principio. Bueno, no sé si todo el mundo sabe que no son ciertas. O sea, yo sí creo que puede haber gente que estén, vamos, que estén muy seguros de eso que piensan, ¿no? Em, bueno, hay uno de los ejercicios que sirve un poco para reconfigurar todo eso, que es el autorregistro, que es un ejercicio súper generalista en el mundo terapéutico y que casi todo el mundo que ha ido a terapia se lo han recomendado alguna vez, al menos si han sido terapias cognitivo-conductuales o de este tipo, que consiste básicamente en analizar un pensamiento que tenemos y tratarlo de reconvertirlo en otro un poco más realista o que se ajuste mejor a la realidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de un pensamiento como que injusta la muerte de mi madre, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Podemos pasarlo aún, la muerte es una experiencia natural que nos llega a todos, nadie tiene una fecha de caducidad prevista. No soy la única persona a la que me ha pasado, ¿no? Es decir, tratar de llevarlo a un escenario mucho más realista y depositarlo en un lugar donde yo me pueda relacionar mejor con ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, todos los que tienen que ver con la muerte en general, es que creo que como sociedad necesitamos una revisión urgente sobre nuestra relación con, Años. porque Bueno, pues bueno, Chico, ya ¿verdad? está. Pues afrontar de una forma del todo saludable y, y a veces es un obstáculo que no, que es un obstáculo un poco gratuito, ¿no? Porque Pero sin mm, embargo, se la da la Greta, todos, ¿no? Es el final de como nuestra diciendo tú. existencia que ya está escrito de antemano, ¿no? Ujú. Espera, que estoy intentando que se están poniendo los micros sin querer. Así. Ujú. Vale. Sí, a ver, claro, sobre todo eliminar, ¿no? esas creencias es importante lo que dices, ¿no? Que puede ser que no, que haya personas que sí que las tienen, ¿no? Y que, bueno, no nos enseñan, ¿no? De pequeños a tener, bueno, ese duelo, a hacerle ese hueco, ¿no? Al dolor por un duelo. Mm. Es Ujú, verdad. Pero vamos, yo creo que independientemente de la muerte, como hemos hablado de otros duelos también, creo que ujú, la idea de poder sostener el malestar emocional en general y poder encontrarle el espacio necesario para poder transitarlo ya es más que suficiente. Tampoco vamos a desmitificar ahora todos los pensamientos que tenemos tan instaurados, ¿no? ujú. Sí, claro, si vamos, bueno, poco a poco, quizás eso, ¿no? El poder ir transitando, pues, esas pequeñas pérdidas para luego, pues, otras posteriores, ¿no? Pero el ir viendo esas pequeñas pérdidas, pues, bueno, pues simplemente como parte de la vida, ¿no? Que al final, pues, bueno, todos nacemos y todos morimos. Eso es, integrarlo como algo natural y esperable, claro. Ujú, perfecto.
Nos hablas en el libro de qué no vamos a encontrar en este libro, ¿no? Porque, bueno, cuando lees, bueno, según qué tipo de libros, ves el título y te haces unas expectativas, ¿no? De qué voy a encontrar y a veces, pues bueno, te defraudan los libros porque, bueno, pues no es lo que tú esperabas, ¿no? Pero tú ya nos adelantas, ¿no? En el libro al principio, qué no vamos a encontrar en el libro. Mm. Eh, Me preocupaba de algún modo que la gente lo encasillara en la autoayuda facilona, ¿no? En la receta mágica para superar el duelo, en si hago esto, esto y esto, no me dolerá, ¿no? Me preocupaba que se encasillara ahí. De hecho, cada vez que entro en una librería, mira a ver en qué estantería está. Y muchas veces está en la autoayuda, lo cual no es un problema porque además son libros que se venden mucho, o sea que si está por ahí colocado será más visto y a lo mejor la gente le ha dado la oportunidad, ¿no? Pero lo que intento con esa parte del libro es decirle a la gente, escucha, esto va de otra cosa. Esto va de hacer un proceso diferente al que estás acostumbrado a leer y quiero que le des la bienvenida a una idea nueva o al menos a una forma diferente de afrontar un malestar como este. Esa es un poco la idea de ese fragmento del libro. Ujú. ¿Y qué más nos vamos a encontrar en el libro? Porque bueno, hemos ido hablando pequeñas cositas, pero bueno, en el libro bueno, hay diferentes capítulos que, aparte de lo que hemos estado hablando, qué otras ideas vamos a encontrar en este libro? Bueno, hay una primera parte en la que lo que he tratado es de explicar y conceptualizar lo mejor posible qué es el duelo y qué podemos esperar de un proceso como el duelo, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado, ¿no? La definición, el vínculo, las expectativas, la relación que hay de esos dos elementos con la morfología del duelo, las etapas, las falsas etapas, el mito del duelo cronificado, todo esto, ¿no? Luego hay una segunda parte en la que em, la idea es continuar un poco después de esa definición o de esa introducción, explicando de una forma un poco más precisa la forma en la que se convive con el duelo y al final hay un par de capítulos o tres en los que hablo más de la muerte, ¿no? Del miedo a morir, de lo que significa la muerte para las personas, de los rituales de despedida, ¿no? Y le he dejado ese hueco a la muerte porque es el duelo por excelencia, como decíamos al principio. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los lectores van a coger este libro porque han vivido un duelo por fallecimiento recientemente o no recientemente, pero es el que les está resonando y se van a encontrar con un libro más general, ¿no? Pero le quería dar un espacio a eso porque creo que es lo más reseñable, ¿no? Cuando lo leyó mi hermana, me dijo, ¿sabes qué? Creo que no es un libro de cómo convivir con el duelo, sino cómo convivir con el malestar. Y me gustó mucho esa lectura porque realmente es hacia donde iba, ¿no? Entonces esto es lo que se va a encontrar la gente con el libro. ¿Qué hacer con un malestar emocional? ¿Cómo convivir con un malestar emocional? Ujú. Perfecto. También nos comentas, y fue uno ya casi al final, que escuchemos a nuestro cuerpo, ¿vale? Yo ya hace tiempo que intento, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo. A ver, quizás en el duelo, pues no se me había planteado, ¿no? El hecho de, tengo también que escuchar a mi cuerpo. Mm. Ujú, Yo creo que nuestro organismo, como te decía al principio, está muy preparado para enfrentarse a este tipo de situaciones, a este patrón de cambio y adaptación, de pérdida de adaptación, y tiene sus propios mecanismos para adaptarse a los nuevos ambientes, a las nuevas realidades. A veces esos mecanismos tienen que ver con la parte cognitiva, a veces con la parte emocional, a veces con la parte somática o fisiológica. Estamos diseñados para eso, ¿no? Entonces, si nosotros le damos espacio a eso
y lo atendemos y lo escuchamos, vamos a ser capaces de vivir y de procesar el duelo de una forma mucho más saludable y mucho más natural, sobre todo natural. Si siento una pena inmensa y un dolor en el pecho, a lo mejor necesito darle espacio a ese dolor para entender por qué está ahí, qué me está queriendo decir, por cuánto tiempo tiene que permanecer. Como hemos dicho antes, como no es para siempre, entonces vamos a dejar que dure el tiempo que necesita durar, ¿no? ¿Qué tipo qué tipo de conductas movilizantes me provoca eso, ¿no? O sea, ¿hacia dónde me dirijo? Como consecuencia de tener este dolor, de conectar con este dolor. Porque a lo mejor eso es lo que estoy necesitando, ¿no? Si mi dolor me lleva a pedir ayuda, a rodearme de gente que me acompañe bien, a parar, por ejemplo, a parar. Es que a lo mejor eso es lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces, si evito el mensaje, o sea, si le doy un portazo al mensaje de necesito parar, si quiero dar la espalda a ese dolor, entonces no estoy haciendo eso que necesito para procesar la pérdida, ¿no? Aunque bueno, hay que reconocer y me gusta tenerlo también presente, vivimos en la sociedad en la que vivimos, con los condicionantes con los que vivimos, y no siempre se puede uno dejar llevar, ¿no? Por lo que siente o por lo que piensa o por lo que el cuerpo le está diciendo, porque por desgracia tenemos unas obligaciones de producción, de consumo, de también unos estereotipos que cumplir, ¿no? Que manejar, en los que encajar para que esto funcione, para tener oportunidades. Por lo tanto, bueno, no es tan fácil, claro. Ujú. Sí, pero bueno, al final es nuestra decisión, ¿no? Es nuestro tiempo, es nuestro cuerpo. Y si el cuerpo no nos pide llorar, pues ¿por qué no llorar, aunque sea en público, ¿no? Ujú. Yo una de las cosas que aprendí con el duelo es que si me apetecía llorar, pues en la calle, lloraba en la calle. Eh, que, bueno, lo que dices, ¿no? Que quizás los estereotipos, la sociedad no te permite, pero es liberador. Al final, tú consigues, ¿no? Si necesitas llorar en ese momento, no voy a esperar a que llegue a mi parada y llegar a mi casa para llorar, porque igual luego no tengo ganas. Es un recurso de liberación emocional importantísimo, ¿no? Quizá no siempre es el momento, no siempre las circunstancias, por el motivo que sea, pero desde luego hay más espacio del que nos creemos para eso. Ujú. Nos comentabas en el libro que, bueno, que está basado y que tú la terapia la basas también en la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es esto para la gente que no sepa? Bueno, pues básicamente es un abordaje que a mí me parece precioso y sobre todo útil, que es lo más importante, pues que además es bonito de trabajarlo, porque consiste en, bueno, como te decía al principio, gran parte de los malestares emocionales siempre se han trabajado con la idea de eliminarlos, ¿no? Este modelo biomédico, enfermedad igual a tratamiento para eliminar la enfermedad, ¿no? O sintomatología. Y en psicología, como bien sabemos, las emociones, incluso las desagradables, están ahí por algo, tienen una utilidad, tienen una función, ¿no? Esto va muy unido a lo que te acabo de contar, ¿no? Que todo lo que sentimos corresponde a algo, ¿no? Y nos corresponde sentirlo por aquello que estemos viviendo. Entonces, partiendo de esa base, parece absurdo tener que eliminar esa emoción desagradable si está ahí por algo, si funciona para algo y si me sirve para algo, ¿no? Sería algo así como cuando tengo fiebre, tomarme algo que me baje la fiebre, pero no entender qué está pasando debajo, ¿no? Esa fiebre es porque tengo gripe, esa fiebre es porque tengo una infección, esa fiebre es porque no sé nada de medicina, pero bueno, esa fiebre es porque tengo un cáncer y de repente uno de los síntomas es fiebre, o sea, tengo que vigilar eso, tengo que saber qué me está pasando, ¿no? Entonces, eliminar el síntoma para continuar con nuestra vida tiene bastante poco sentido en el abordaje emocional, ¿no? Entonces, em, partiendo de ahí y partiendo de otra idea también muy poderosa que te voy a contar ahora, surge esta terapia de aceptación y compromiso. Em, Luchar contra el malestar
nos provoca mayor sufrimiento. Porque dado que el malestar está ahí por algo y dado que surge por una razón, tratar de eliminarlo per se nos va a generar mayor sufrimiento porque la emoción tiene que encontrar la manera de ser canalizada, la emoción tiene que encontrar la manera de salir y de tener su función, ¿no? En nuestro repertorio conductual, emocional, cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de estos dos puntos principales, ¿no? Eliminar el malestar no tiene sentido porque nos está hablando y además tratar de luchar contra él genera mayor sufrimiento. Nace esta terapia que propone aprender a convivir con ese malestar sin necesidad de evitarlo, ¿no? Y bueno, no quiero entrar en cuestiones más técnicas, ¿no? Pero ampliamente sería este el tipo de abordaje, ¿no? Entonces, no se trata de no hacer nada con ello, sino hacer cosas para que esto no sea especialmente molesto, ¿no? Para permitirme, ¿no? Ujú. Vale. Muy bien. Bueno, ya casi se está acabando el tiempo, podríamos ir hablando mucho más, ¿no? Del libro, pero bueno, yo aconsejo bueno, que os lo compréis para eso, para poder hacerle un hueco al dolor. Es un libro para reflexionar, ¿vale? Entiendo que no es un libro, pues, como si te leyeras una novela, sino para que vayamos, pues, poco a poco y que vayamos sintiendo y, en cierto modo, practicando, ¿no? El libro. Ujú. Sí, Ujú, yo creo que además creo que propone un cambio de paradigma importante que puede, o sea, yo realmente creo que puede sembrar cosas muy interesantes en las personas. No es porque sea mío, de hecho, uno de mis grandes miedos era que no fuera útil y creo que está, al menos eso creo que está conseguido. Desde luego, seguro que hay formas mejores de materializarlo y seguro que si lo revisara ahora cambiaría un montón de cosas y añadiría otras y esto siempre pasa, pero sobre todo creo que ha quedado una herramienta útil y que este cambio de paradigma puede ser muy liberador para muchos de los que sufren mucho y no saben que están sufriendo porque están tratando de evitar un malestar saludable y que está ahí por algo. ujú. Perfecto. ¿Nos puedes contar ahora ya alguna anécdota que te haya pasado, pues o al escribir el libro o después o con algún lector, aparte de lo que nos has contado de tu hermana, alguna anécdota curiosa? Pues mira, me estoy acordando del día de lanzamiento del libro. Como te decía, uno de mis objetivos era que fuera útil, que sirviera para algo y que ayudara a alguien, ¿no? Y no tenía grandes expectativas de ventas, quiero decir, no, el libro ya estaba hecho y ya está, ¿no? Y creo que vivirlo con ese desapego está bien y es muy sano y a mí me ha ayudado mucho a, a vivirlo, pues eso, con esa distancia, ¿no? Y el día que se publicaba el libro, que además teníamos la presentación aquí en Madrid y tal, era un día muy emocionante, mi familia estaba aquí en casa, en fin, era un día muy especial. Me desperté muy temprano a las 6, que es nuestra hora normal de despertar. Y lo primero que hice, por supuesto, es abrir Instagram. Y entonces encontré que tenía una solicitud de mensaje y fui a mirar y era un mensaje bastante largo de una chica, de una señora, una mujer que me decía que había perdido a alguien, ya no recuerdo a quién, su madre, su marido, no sé quién, hacía un tiempo y que lo estaba pasando realmente mal y que el día anterior, o sea, esto fue el 24 de octubre, el día que salió el libro, el día anterior, el día 23, había entrado en una librería y había dicho, estoy buscando un libro sobre duelo. Y la librera le dijo, pues nos ha llegado justo este que sale mañana. No está a la venta todavía, pero te lo voy a vender. Entonces esta chica me escribía y me contaba que para ella había sido una especie de epifanía de repente entrar a una librería y que esta librera le diera mi libro antes incluso de publicarse y que se iba a refugiar en él con toda la esperanza de que le sirviera para algo. Y yo me quedé a cuadros, pensé que era que me lo habían puesto ahí a posta
para vivir el día con toda la relajación del mundo y pensar, ya da igual lo que pase con el libro, ya da igual si se vende mucho, si se vende poco, sí, porque de repente alguien en el mundo un día ha visitado una librería y se ha refugiado en este libro para poder transitar su duelo, entonces ya ha merecido la pena. A partir de ahí no me ha importado nada de lo que pasará con el libro en el mejor de los sentidos. Quiero decir, estoy muy por la labor de seguir comunicándolo, promocionándolo, vendiéndolo, contándole a la gente que merece la pena, pero con la distancia necesaria para vivir esto con tranquilidad. Con mayor tranquilidad, ¿no? Sí, sí, claro. La idea de que, bueno, que a una persona ya le sirviera, ¿no? Y que encontrara, ¿no? Porque al final fue a la librería con una necesidad muy, muy, muy grande. Mm. Entonces, bueno, pues a ver, un bonito comienzo para la venta del libro. La verdad es que sí, siempre lo cuento porque me parece una anécdota que merece ser contada. Ujú, perfecto. Y proyectos futuros tienes, aparte de seguir promocionando el libro, porque tampoco no tiene muchos meses, ¿no? Pero algún otro proyecto, algún otro libro que se pueda contar, claro. Bueno, por ahora algún otro libro no, es pronto creo y bueno, todavía creo que le queda mucho camino a este, pero me encantaría poder seguir aportando valor a través del medio que sea. Y la escritura es un medio maravilloso, ¿no? Y además muy accesible y que en concreto los libros de este tipo de psicología, de autoayuda, están muy en auge, o sea, se venden muchísimo y bueno, es gracioso porque tengo un grupito de compañeros psicólogos y psicólogas aquí en Madrid que nos juntamos a veces y un día nos dimos cuenta de que todos éramos autores de un libro de la misma editorial, de Penguin Random House. Entonces, realmente es un mercado bueno, que hay mucho sitio para seguir explorándolo. Entonces, me encantaría seguir, pero bueno, más adelante con toda la calma. Y en paralelo, lo que me gustaría es, bueno, seguir un poco como estoy a nivel laboral, pues con mi propia consulta, con mi equipo, seguir ayudando a gente, seguir recibiendo a gente. Y en el plano de la comunicación, sí que tengo más proyectos que algunos tienen más relación con la psicología, con la divulgación, básicamente. El mundo podcast me encanta y estoy en unas conversaciones muy interesantes para hacer cosas que creo que pueden aportar mucho. Y en esas estoy, un poco en seguir la misma línea de lo que he ido sembrando hasta ahora, en realidad. Ujú. Con tu libro te planteas el poder hacer una lectura terapéutica, o sea, que, bueno, como un club de lectura en el que la gente pues lea tu libro, practique tu libro, pero con el grupo, ¿vale? Porque al final también un grupo pues te ayuda, ¿no? A ver otras perspectivas que igual tú no ves. De hecho, la idea de juntar a personas en duelo, o no necesariamente en duelo, pero que tienen algo que les conecta con lo que plasmo en el libro, me gusta mucho y de hecho he dirigido un grupo de terapia de duelo cuando vivía en Sevilla, que fue precioso y que giraba en torno un poco a esta idea. Lo dirigí de hecho mientras escribía el libro. Y creo que sí, creo que es un formato que está muy vamos, que el libro está muy hecho para poderlo desarrollar, ¿eh? O sea que sí, totalmente. Ujú. Pues nada, si lo planteas, pues nos avisas para poder divulgarlo. Perfecto. Y ya para finalizar, sí que me gustaría que, bueno, pues que nos des pues, nuestra gotica, ¿no? De la sesión de hoy, que nos digas una frase, algo, pues que con la que los oyentes se queden en positivo por el tema de duelo y para que nos entre las ganas o les entre las ganas de comprarlo y de leerlo y practicarlo, claro. Pues mira, hay algo que me gusta tenerlo muy presente y es esta idea de que el duelo no es un obstáculo en el camino hacia la recuperación, sino que es la recuperación en sí misma, es el camino en sí mismo para recuperarnos, ¿no? Eso es el duelo.
Entonces, partiendo de esa visión, creo que cambia bastante la forma de abordar un malestar como este, que es que no hay que eliminarlo, no hay que hacer algo para calmarlo y ya está, no hay que darle la espalda, al contrario, el duelo es precisamente el camino que me va a permitir seguir adelante después de mi pérdida. Así que te dejaría con esa reflexión. Ujú. Pues perfecto. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por todo lo que nos has contado, por tu libro, por supuesto, y esperamos que, bueno, pues que ayude a muchas personas a transitar, ¿no? A transitar ese camino y como decías, ¿no? Que crecer es aprender a despedirse, pues que aprendamos, ¿no? A despedirnos y hacerle hueco al dolor. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. A la semana que viene tendremos otro autor. Ya os iré contando a través de nuestras redes. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo, chao.